Hola, soy Julio César Picobelli, estudiante del primer semestre de la carrera de Medicina de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí. A continuación voy a pasar a explicarle la anatomía de la carótida interna y la arteria subclavia. La carótida interna. La arteria carótida interna está situada en el cuello, donde se extiende desde la bifurcación de la arteria carótida común hasta el cráneo, donde atraviesa en el conducto carotidio y el seno cavernoso para desembocar en la cavidad craneal. En su trayecto, la arteria carótida interna está situada un poco por fuera de la carótida externa, pero después de un trecho de 10 a 20 milímetros se dobla sobre sí misma y se dirige hacia arriba y adentro, hacia la pared lateral de la laringe, cruzando así la arteria carótida externa. A la llegada a la faringe, la arteria carótida interna vuelve a hacerse vertical y llega entonces hacia el orificio inferior del conducto carotidio, el cual penetra y va a recorrer toda su extensión. Al desembocar del conducto carotidio en el cráneo, pasa primero sobre la hoja fibrocartilaginosa que obtura el agujero rasgado anterior, y luego se desliza sobre el canal cavernoso, donde estará en relación con los nervios motores del globo ocular y oftálmico. En el extremo anterior de este canal, la arteria se dirige superior y posteriormente, atravesando la dura madre y la aracnoides, medialmente a la apófisis clinoides, y va a dar lugar a la única rama colateral importante, que es la arteria oftálmica. En las relaciones anatómicas vamos a tener el cuerpo y el seno carotidio. El cuerpo carotidio va a ser un pequeño órgano ubicado en la bifurcación de la arteria carótida primitiva. Funciona como un quimiorreceptor encargado de analizar constantemente la constitución química de la sangre, como los niveles de oxígeno, de dióxido de carbono y pH, que se encuentran en niveles normales. El seno carotidio. El seno carotidio va a ser una dilatación que se encuentra en el origen de la arteria carótida interna. Contiene gran cantidad de terminaciones nerviosas que van a venir del nervio del seno carotidio. Funciona como un vasoreceptor que reacciona ante cambios de la presión arterial. Otra relación anatómica importante que tenemos va a ser a la altura de la bifurcación de la carótida, que va a tener la relación entre una vena yugular interna, el tronco venoso tirolingofacial y el nervio hipogloso, que estos tres van a formar el triángulo de Farabeov. Los ramos colaterales. Inferiormente al cráneo, vale recalcar que no representa ninguna rama colateral. En el conducto carotidio se origina una rama muy delgada, la arteria carótido-timpánica. Ahora sí, vamos a definir la arteria oftálmica. Como su nombre lo dice, está destinada al globo ocular y sus anexos. Tiene su origen en la carótida interna a nivel de la apófisis clinoide anterior. Se dirige oblicuamente hacia adelante y algo afuera, hacia el agujero óptico, penetrándolo en compañía con el nervio óptico que desembocan en la cavidad orbitaria. Los ramos colaterales de la arteria oftálmica los vamos a dividir en tres grupos. Las arterias del primer grupo van a nacer de la arteria oftálmica inferior y lateralmente al nervio óptico, y estos van a ser la arteria central de la retina y la arteria lagrimal. La arteria central de la retina va a penetrar el nervio óptico y alcanza la retina, donde se va a ramificar. La arteria lagrimal alcanza a la glándula lagrimal, originando ramas para ella, y una rama temporocigomática que se introduce en el conducto del mismo nombre, anastomosándose con la arteria temporal profunda anterior, terminando en el párpado superior. En el segundo grupo vamos a encontrar las que se originan superiormente al nervio óptico, que esta va a ser la arteria supraorbitaria, la arteria ciliares posteriores cortas, la arteria ciliares posteriores largas y las arterias musculares. Las arterias supraorbitarias van a emerger de la órbita por el agujero orbitario, donde da lugar a una rama palpebral. Después se refleja sobre la escotadura y se divide en ramas para las partes blandas de la frente. Las arterias ciliares posteriores rodean el nervio óptico, atravesando la esclera y ramificándose en la coroides. Las arterias ciliares posteriores largas son dos, que van a atravesar la esclera y se van a anastomosar para formar el círculo arterial mayor del iris. En las arterias musculares tenemos dos, una superior y una inferior. La arteria muscular superior se distribuye en los músculos elevador del párpado superior, el músculo recto superior, recto medial y oblicuo superior. Las ramas musculares inferiores van a irrigar los músculos recto inferior, recto lateral y oblicuo inferior.
terminando en el círculo arterial mayor del ojo. El tercer grupo va a nacer medialmente al nervio óptico y va a estar conformado por la arteria inmoidial posterior, la arteria inmoidial anterior, las arterias palpebrales, las arterias supratroclear, y vamos a definir la arteria inmoidial posterior, que se va a introducir en el conducto inmoidial posterior y va a terminar en la dura madre. La arteria inmoidial anterior a la altura del agujero inmoidial anterior y va a terminar en las cavidades nasales. Las arterias palpebrales se van a distribuir en los párpados anastomosándose con las arterias de las regiones vecinas. La arteria supratroclear va a nacer anteriormente a la tróclea, los músculos oblicuo superior, y va a discurrir por la escotadura frontal, donde se refleja y se ramifica a la parte medial de la frente. Ahí, hablando de los ramos terminales de la arteria oftálmica, vamos a tener a la arteria dorsal de la nariz. Después de cruzar el borde medial de la órbita, se van a anastomosar con la arteria facial. Otra conformación arterial importante que tiene relevancia en la clínica y en la neurocirugía sería el polígono de Wills, que vamos a contar con un límite anterior, que va a estar conformado por la arteria anterior comunicante, un límite anterolateral, que va a estar conformado por las arterias cerebrales anteriores, un límite posterolateral, que va a estar conformado por las arterias comunicantes posteriores, y un límite posterior, las arterias cerebrales posteriores, que se van a unir al tronco basilar. Para empezar a describir la arteria subclavia, vamos a tener en cuenta que existen dos, una derecha y una izquierda, cada una con sus diferencias. La arteria subclavia derecha va a nacer del tronco brachiocefálico, posteriormente a la articulación esternoclavicular, y la izquierda, que va a ser más larga que la derecha, nacerá directamente del arco de la aorta. Cada una de ellas se van a extender hasta el borde inferior del músculo subclavio, donde se van a continuar como la arteria axilar. En sus relaciones vamos a tener que la arteria subclavia atraviesa el espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y medio, permitiéndonos así conocer su origen y su terminación. Para esto la vamos a tener que dividir en tres partes: una porción preescalénica, una porción interescalénica y una porción posescalénica. La porción preescalénica, aquí las relaciones entre la arteria subclavia derecha son diferentes que la de la izquierda. En la arteria subclavia derecha, en unos 3 centímetros posterior a la clavícula, va a estar en relación anteriormente con el nervio vago, el asa subclavia, el nervio frénico, la vena subclavia, el origen del tronco brachiocefálico, los músculos infraioideos, la clavícula y la articulación esternoclavicular. Posteriormente se relaciona con el nervio laríngeo recurrente, con la membrana suprapleural y con el ligamento vértebro-pleural y el ganglio cervical inferior del tronco simpático. Inferiormente, la arteria se va a encontrar descansando sobre la cúpula pleural. Además, su cara inferior está cruzada por el nervio laríngeo recurrente. La arteria subclavia izquierda va a ascender posteriormente a la arteria carótida común del nervio vago izquierdo, anterior y lateral a los cuerpos de las dos vértebras torácicas, lateralmente a la tráquea, el esófago, el nervio laríngeo recurrente izquierdo y el conducto torácico, y medialmente por la pleura y el pulmón. En la porción interescalénica, las arterias pasan por un espacio comprendido entre los músculos escaleno anterior y el escaleno medio, que junto a la primera costilla van a formar un triángulo, el triángulo costointerescalénico. En esta zona, el plexo braquial pasa posterior y superiormente a la arteria, separándolos del músculo escaleno medio. En la porción posescalénica, en la región del plexo braquial se sitúa posterior a la arteria, en el punto en el que la arteria subclavia se continúa como arteria axilar. En sus ramos colaterales. En los ramos colaterales vamos a tener que todas las arterias van a nacer de la porción interescalénica de la arteria subclavia, con excepción a la arteria dorsal de la escápula, que tiene su origen en la porción interescalénica o incluso en la porción extraescalénica. Se van a distinguir 9 ramos colaterales, que van a ser las arterias vertebrales, las torácicas internas, la intercostal suprema, la cervical profunda, la tiroide inferior, la cervical ascendente, la transversa del cuello, la supraescapular y la dorsal de la escápula. Como primer ramo colateral tenemos la arteria vertebral, que van a ser en la cara superior de la arteria subclavia, extendiéndose hasta la cavidad craneal.
Va a entrar junto al nervio cervical por el agujero transverso de la sexta vértebra cervical, penetrando la cavidad del cráneo por el agujero magno inferiormente al nervio hipogloso. Superiormente al agujero magno va a rodear la cara lateral de la médula oblonga y se une con la arteria vertebral del lado opuesto, formando así la arteria basilar, que recorre por la línea media entre el clívux, el hueso occipital y el puente, donde termina casi al nivel proporcionando ramas terminales, como las ramas arterial cerebrales posteriores. Aquí vamos a tener que cuando la arteria asciende por el atlas, la arteria se puede observar antes de que penetre el agujero magno, en la cara posterior de la cabeza, en un triángulo denominado triángulo occipital de Arnold. Sus ramas colaterales van a ser de la arteria vertebral van a estar destinadas sobre todo a la irrigación de la médula espinal y el rompecéfalo. En el cuello va a dar ramas espinales para la médula espinal a través de los agujeros intervertebrales y ramas musculares para los músculos vecinos. En la cavidad craneal va a dar ramas meningia, rama arterial espinal posterior, arteria espinal anterior y la arteria cerebrosa inferior posterior. En el tronco basilar va a dar ramas pontíneas de la arteria basilar, ramas laberínticas, ramas cerebelosas inferiores anteriores, arterias cerebrosas superiores y a los dos ramos terminales antes mencionados, las arterias cerebrales posteriores. Su segundo ramo será la arteria torácica interna, que va a nacer en la cara inferior de la arteria subclavia, se dirige en sentido inferior y aplica en el vertiente anterior de la cúpula pleural, posteriormente a la vena subclavia y al extremo externar de la clavícula, penetrando así en el tórax. Va a descender hasta el sexto espacio intercostal, donde se va a dividir en ramos terminales. Sus ramas las vamos a dividir en grupos posteriores, anteriores, mediales y laterales. Sus ramas posteriores se dirigen al timo, al pericardio y al diafragma. Sus ramas anteriores, o también denominadas perforantes, atraviesan los espacios intercostales, van al músculo pectoral mayor hasta la glándula mamaria. Sus ramas mediales se van a ramificar en la cara posterior del esternón y sus caras laterales van a ser dos, una por cada espacio intercostal. Sus ramas terminales serán dos, que estarán conformadas por la arteria musculofrénica y la arteria epigástrica superior. La arteria musculofrénica va a proporcionar ramas para este músculo y para la porción próxima de la pared abdominal. En su arteria epigástrica superior va a penetrar la vaina del músculo recto del abdomen, donde se van a astomosar con la arteria epigástrica inferior. Su tercer ramo, que será la arteria costocervical, se origina a partir de la cara posterior de la arteria subclavia. Va a alcanzar el cuello de la primera costilla, donde se divide en dos ramas, una arteria intercostal suprema y una arteria cervical profunda. En la arteria intercostal suprema da ramas a cada uno de los tres primeros espacios intercostales, una rama dorsoespinal y una rama intercostal posterior. En la arteria cervical profunda va a ascender y va a terminar entre los músculos transpoespinosos y los semiespinosos de la cabeza. El tronco tirocervical. Este tronco va a nacer en la cara superior de la arteria subclavia. Se divide en sentido superior y se divide en ramas terminales. Las arterias tiroides inferior, la arteria ascendente, la transversa del cuello y la supraescapular. Definiendo la arteria tiroide inferior, vamos a tener que asciende y pasa medialmente a la inserción del músculo escaleno anterior. Después de un trayecto va a descender y se va a enderezar y se vuelve ascendente, alcanzando así el extremo inferior de la glándula tiroides, donde se va a dividir en ramos terminales. Sus ramos colaterales de la arteria tiroide inferior da ramos musculares, ramas traqueales y esofágicas, y la arteria laringe inferior, y sus ramos terminales se van a dividir en el extremo inferior de la glándula tiroides en tres ramas terminales, inferior, posterior y profunda. La arteria cervical ascendente se va a extender hasta la cuarta, tercera o segunda vértebra cervical donde termina.
Da ramas musculares y ramas espinales que penetran el conducto cervical por los agujeros intervertebrales. La arteria transversa del cuello. Se dirigen transversalmente en sentido lateral, pasa anterior a los músculos escaleno anterior o posterior, al músculo omoioideo y se introduce profundamente en el músculo trapecio, que es en donde va a terminar. La arteria supraescapular. Se sitúa anterior al plexo braquial y profunda al músculo omoioideo, la clavícula y los músculos subclavio, alcanzando así el borde superior de la escápula. Pasa inferiormente al ligamento transverso de la escápula, se hunde en la fosa supraescapular, profunda al músculo supraespinoso, bordea el borde lateral de la espina de la escápula, pasando inferior al ligamento transverso inferior de la escápula, penetrando la fosa infraespinosa donde se va a ramificar. La arteria dorsal de la escápula. Se dirige superior y lateral, pasa por medio de los troncos primarios, medios y el tronco primario inferior del plexo braquial. Se vuelve profunda en el músculo trapecio y va a cruzar la cara profunda del músculo elevador de la escápula. Así, alcanzando el ángulo superior de la escápula y va a descender por el borde medial de este ángulo, donde va a terminar y se va a anastomosar con la arteria subescapular. La arteria dorsal de la escápula va a dar ciertos ramos para los músculos vecinos y para el plexo braquial. En particular, da origen a una importante rama, la rama subtrapezoidea, que va a descender profunda al músculo trapecio y lateral al nervio accesorio. Esa es mi exposición sobre la arteria carótida interna y la arteria subclavia. A continuación, les voy a dejar las referencias bibliográficas. Muchas gracias.